Aquí estamos ya. ¿Qué Hola, más, Angélica? Alejo. ¿Cómo estás? Qué rico verte. Muy bien, ¿y tú? Este es un caramelito muy escaso que yo conozco hace mucho tiempo. Dame, yo organizo esto aquí que estábamos como muy lejos de esta cosa. Bueno, ahora sí. Y entonces yo estoy feliz de verte después de tanto rato, porque es que ella yo creo que se escondió más que yo no sé quién en la pandemia. Entonces, qué rico verte de nuevo. Angélica es una mujer que es, ante todo, trabajadora social. Si no estoy mal, veo en tu perfil sanadora pránica, facilitadora, alguien que ha trabajado mucho en gestión humana. Pero bueno, cuéntanos quién más o qué más es Angélica Longas. Cuéntanos. Pues Alejo, sí, efectivamente soy eso que dijiste, pues es decir, estudié trabajo social, pero en realidad yo creo que yo soy una mujer alegre, soy la mamá de Isabela, mi hija, grandísima, mi amor más grande. Y bueno, pues la vida me ha llevado estudié trabajo social por convicción. Yo siempre digo, soy trabajadora social por convicción, por amor, porque me encanta la profesión, porque siento que en realidad no podría ser otra cosa. Aparte de ello, me conecto mucho con la música, pues también intento cantar y, y bueno, ahí estamos en ese camino. Esa parte se me había olvidado presentarla y es una parte, yo sé que es muy importante para Angélica Sí. y qué rico que ahí yo creo que te vamos a tentar un poquito más adelante a ver para que empieces a sufrir desde ya. Bueno, hemos elegido un tema que yo considero de suma importancia, porque cuando estábamos hablando, Angélica y yo, de, bueno, ¿y de qué queremos hablar? Surgió esa palabra, valentía. Y pensamos en mil títulos porque, por supuesto, tratamos de darle un título atractivo, algo que les llame la atención. Y a mí me encantó ese que le dimos, la valentía, una decisión. Entonces, la primera pregunta obvia que yo te tengo que hacer en tu definición, Angélica, es ¿qué consideras tú que es la valentía? Pues para mí, Alejo, la valentía efectivamente es una decisión. Yo ahorita, porque yo te decía, estaba estudiando y estaba como pensando en esa palabra y creo que cuando pienso en ella, y si la tuviera aquí enfrente, es como una palabra gordita, es como una palabra con cuerpo, ¿cierto? Es como una palabra que tiene, sí, que tiene cuerpo. Entonces la conecto con el chakra raíz. Y el chakra raíz es nuestras bases, es nuestra seguridad, son nuestros cimientos. Entonces, para mí la valentía es ese poder que tenemos los seres humanos de arriesgarnos, de tomar decisiones, de lanzarnos y de alguna manera menguar un poquito esos miedos que nos produce la vida misma. Y lanzarse implica muchísimas cosas. Yo les cuento, voy a contar chismes aquí a Angélica. Eh, Cuenta, cuenta. Terminando uno de estos lives pasados, recibí un mensaje, Angélica, me encantaría hacer un live contigo y eso ya fue un acto de valentía, como lo está haciendo también Andrea, que por aquí te estoy viendo, elemental, Andrea, qué rico, que también decidió, yo quiero lanzarme y quiero tirarme al saco y yo, bienvenidos, es que estas son actos de valentía que son maravillosos porque nos llevan a que hagamos una cosa distinta. Andrea la tendremos en la charla del 30 de agosto, de este martes en 8, que hacemos aquí en el edificio Square, donde vamos a hablar del coraje de ser feliz, algo que van a ver que de alguna forma está relacionado con esto que vamos a hablar hoy. Y lo mismo hizo Andrea, en un momento dijo de arranque, yo soy capaz, yo quiero lanzarme, me encantó el término que utilizó porque ella dijo, yo quiero ser tu telonera. Me pareció fantástico, pero Angélica, que ya es grandes ligas, esto no crean que Angélica es alguien que se apareció por ahí. Yo sé que ella es modesta, pero sé que tiene mucha experiencia en todas estas cosas. Y por eso, bueno, a ver, enfrentar, Angélica, perdón, enfrentar
obstáculos, enfrentar situaciones arriesgadas, necesariamente tiene que llevar a que, como lo decías, ese chakra raíz se despierte y que el poder y la voluntad que están inmersos en él vuelvan y se activen para que toda esa energía de reserva salga a flote y podamos hacer cosas distintas, algo que no estemos muy acostumbrados o algo que la vida nos está reclamando en un momento de mayor acción. Entonces, ¿qué decir de eso? Cuando el chakra raíz se despierta, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a suceder actos mágicos, yo creo. Empieza a suceder magia en nosotros, Alejo. Y es muy lindo que cuentes esa historia porque en verdad, y se los comparto a todos, fue un acto de valentía. Yo le escribí simplemente a Alejo, yo, qué rico en algún momento poder estar contigo. Y ese algún momento fue dentro de 8 días, pues fue inmediato y yo quedé así como plop, como esto es verdad, ¿cierto? Y es tan verdad que, entonces, como que asocio que cuando vos le pedís al universo cosas, pues él te las da. Yo estaba hablando, cuando tú me dijiste, bueno, ¿y qué se te ocurre? Entonces yo dije, pues la valentía, ¿cierto? Y de una me dijiste, ok, vamos, esos son, yo creo que la valentía no es tan en tan grandes actos, está en pequeños actos, en pequeñas decisiones, en lo que hacemos todos los días. Ahorita pensaba yo y decía, es un acto valiente uno decidir levantarse cuando el día está lluvioso, cuando no tenemos tantas ganas, cuando pues no estamos como en un mood como de tanta chispa, es un acto valiente de decir y decidir, voy a levantarme y voy a hacer mis labores cotidianas. Allí ya dijiste una cosa que me parece muy importante, y es que no hay que hacer grandes hazañas para hacer actos de valentía. Y eso significa que pequeños pasos, pequeños movimientos interiores, pequeñas decisiones pueden llevar a grandes obras y seguramente ese primer ladrillito es el que hace que vayamos construyendo edificaciones muy sólidas. Y esas edificaciones en nosotros mismos ya empiezan a implicar que nos conectemos con el verdadero ser que habita en nosotros y por eso entonces requieren de decisión, de firmeza, de determinación. La pregunta es entonces cómo activar esa magia. Yo voy a quitar un ratico los avisitos para que te puedan ver claramente y me encanta eso porque yo creo que va a ser muy especial. Ahora sí, ya, ahora sí te veo completica. Ahorita los volvemos a activar para leer algunas de las inquietudes y preguntas de la gente que va llegando. Entonces te decía, ¿cómo activar eso? ¿Cómo activar esa determinación, esa capacidad de firmeza, ese avanzar sin titubeos? Alejo, pues yo creo que primero es como reconocer en nosotros en qué rol o en qué papel estamos, ¿cierto? Porque podemos estar en el rol y en el papel de ser víctimas y decir la vida me atropella, la vida es injusta, todo lo malo me pasa, o tomar la decisión de ser valientes y decir, ok, estoy pasando esta situación, pero ¿cómo la voy a sobrellevar? Entonces, lo primero es reconocer. ¿Cierto? Reconocer y reconocerme en mis aciertos y en mis desaciertos. Creo que eso es importante. Lo otro, finalmente, después de reconocer, necesariamente hay que actuar. Entonces es atreverse. Me lanzo, ¿cierto? Me lanzo a, pues, Bueno, y pongámosle cosas bien concretas. En esta pandemia, alguna cosa yo creo que se tuvo que despertar en mucha gente. En ti sí. específicamente, ¿qué ocurrió? ¿Qué cosas especiales llevaron a que esa valentía saliera a flote y tomaras determinaciones y generaras decisiones importantes en tu vida? Cuéntanos un poquitico, anécdotas de ese tipo. Alejo, hay dos cosas principales. En pandemia, justo en pandemia, yo trabajo en una compañía que producimos, no voy a decir el nombre pues para no generar aquí política, eh, publicidad política no paga, no. Pero trabajo en una compañía que nosotros hacemos un producto que no es de primera necesidad, ¿cierto? Entonces, yo estaba en un área eh, que
era totalmente incierta. O sea, yo decía, me voy a quedar sin trabajo. Pues llegó un momento en que yo dije, me voy a quedar sin trabajo, ¿sí? Y sentí mucho miedo, mucho, mucho miedo. Luego me puse a pensar y digamos que hice ese reconocer. Tuve una maestra hermosa que fue mi hija en ese momento y me dijo, ma, no te preocupes, la vida va a seguir y todo va a estar bien. Y eso fue como un clic, ¿cierto? Eso fue como un clic en mí y pensé y dije, sí, yo me he caracterizado por ser, aunque no crean, ser una mujer muy miedosa. Yo sentía mucho miedo, mucho, mucho miedo. Pero después de ese momento dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que me quede sin trabajo, efectivamente. Pero eso no es lo peor, porque finalmente pues uno conseguirá otra cosa que hacer y se dedicará a otra cosa. Entonces, como que abrigué ese miedo, lo abracé y dije, no, no te voy a hacer caso, no vamos a jugar en este momentico. Y empecé y a mí se me despertó una fuerza interior que ni te digo, o sea, hoy yo me reconozco en la compañía como un ser que no tiene miedo, que no tiene miedo a hablar, que no tiene miedo a decidir, que obviamente se equivoca porque nos equivocamos todo el tiempo, pero que ya no está ese susto y ese pensamiento rumiante de decir, "Oh, pucha, es que no te puedes equivocar porque entonces va a pasar esto". No, no pasa nada. Hay una cosa que ocurre aquí con esto que me parece súper importante también. Mira, el rayo del poder y la voluntad, como lo llaman los orientales cuando hablan de los 7 rayos, ¿sí? El rayo de la voluntad del poder, el rayo del amor sabiduría, el de la inteligencia activa, el de la, digamos que la armonía a través del conflicto, el de la ciencia concreta, el de la devoción y el de, muy importante, la magia ceremonial. Todos esos rayos son como digamos que características especiales que tenemos en nuestra pequeña personalidad y que de todas formas van sumando, pero ese primer centro que tiene que ver a su vez con la voluntad y el poder del que estábamos hablando, esa voluntad y el poder está inmersa en cada uno de nosotros y es importante que lo tengamos claro, porque yo sé que eso que te ocurrió a ti de alguna manera le ha ocurrido a muchísima gente, Angélica, y mucha gente literalmente se paralizó del miedo. A veces el exceso de análisis puede producir parálisis y sin duda que eso debió haber movido fibras. Entonces yo sé que aquí hay mucha gente que te va a escuchar y que va a decir, bueno, no estoy sola en esto que está viviendo o que vivió Angélica en su momento, me está sirviendo a mí como trampolín, porque esto, créeme, lo veo todos los días, hay gente temerosa de tomar acciones en este momento que por la situación política, que por el invierno, que por el COVID, que por etcétera, 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 y siempre va a haber una disculpa. ¿Cómo hacer que ese rayo de la voluntad y el poder digamos que sobrepase esas limitaciones que nos está generando la angustia, la ansiedad, la sensación de abandono que tenemos en un momento determinado? Mira, Alejo, yo creo que lo más importante es creer en cada uno de nosotros, creer en ese poder. Tú lo decías ahorita y yo en esta tarde lo pensaba y es que es como que si la valentía, yo decía, bueno, la valentía es una decisión o es ya está per se en el ser humano o es un conjunto o es una mezcla de las dos. Y para mí es una mezcla de las dos, porque sí, si lo asociamos al chakra raíz, está con nosotros desde siempre, desde que nacemos o desde que nos engendran, ¿cierto? Desde que estamos por allá en un proyecto. Entonces también la valentía. Pero ¿qué ocurre o qué pienso yo? Y es que es como un botoncito que hay que activarlo, ¿cierto? Entonces, si yo de pronto está dormido, entonces busquemos y la invitación es que busquemos cada uno ese botoncito que tenemos para poderlo prender y activar y o sea, de una forma mágica, de verdad se van a dar las cosas. ¿Cómo hacerlo? Creyendo, teniendo confianza en nosotros, creyendo y teniendo fe en nosotros mismos. Eso suena pues muy, muy rimbombante y muy como del mundo de Hello Kitty, pero no, o sea, cada vez que
que uno cree, o sea, con cada acto, yo soy capaz, yo puedo, yo hice esto y lo hice bien y me reconozco en ese hacer bien, es como si se fuera aumentando esa frecuencia y como que se fuera aumentando esto. Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Entonces yo voy a decir algo que seguramente alguien estará pensando por ahí, no, pero pues es que eso me lo han dicho muchas veces, es cuestión de creer y esa frase casi que hasta se vuelve medio cliché y todas esas cosas. Y yo sé que detrás de ese creer que va a crear nuevas situaciones hay algo más. Ese algo más que tú yo sé que encontraste en este proceso, ¿qué fue? ¿Qué fue ese algo más que te permitió generar ese botoncito, como tú lo llamas? En PNL le llamamos botones de anclaje y son muy importantes porque realmente es cierto, literalmente cuando creamos un botón de anclaje, algo que nos tocamos y generamos en el interior reconociendo ese punto como algo que nos va a anclar, valga la redundancia, en eso que visualizamos como objetivo y se va a activar de manera inmediata, automática, eso que empieza a ocurrir. Esa magia a la que tú llamas normalmente tiene un detonante muy especial que hace que finalmente te atrevas a dar el salto. Digamos que hasta aquí nos vamos asomando en el creer, pero de ahí para allá, ¿cómo dar ese salto? Atreviéndonos definitivamente, o sea, es ese paso, es que es como entrar en esa zona mágica, ¿sí? Por ahí hay un video muy lindo que dice, estamos en una zona de confort, luego pasamos a una zona de aprendizaje y hay una zona mágica que es lanzarse sin titubeo. O sea, es lanzarse realmente al vacío y confiar. Es que es confiar. Eso me encantó. Eso me encantó. La confianza es la fianza en el corazón. Es volver otra vez a los órdenes del amor y a entender que esa emoción tan grande que habita en nosotros nos lanza a cualquier cosa y podemos hacerlo y tenemos la certeza, la convicción total de que va a resultar. Resulta que hay mucha gente que se frena porque dice, yo sí iré a ser capaz. Y empieza el saboteador, ese ego que está en nosotros y por supuesto por momentos nos molesta y nos pone zancadillas complejas que nos dicen, no, no, tú todavía no estás preparado, ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurre pensar en hacer ese tipo de cosas? Pero llega ese punto en que finalmente esa confianza, como tú le llamas, nos dice, ya, te puedes lanzar y todo va a estar bien. Así como te decía tu hija. Tú dices, es lo que yo más quiero, ese es mi amor, fíjate la expresión que utilizas en relación a tu hija, y ese amor que estás compartiendo con ese ser tan maravilloso que amas, inmediatamente se despierta y logra transmutar cualquier otra emoción de baja frecuencia. A mí es que me Sí. encanta pensar que eso se puede hacer y que son válidos los botones de anclajes que cada uno quiera. Alguien utilizará ese botón de anclaje en un Dios, en una fuerza superior, en una matriz divina o en un hijo o una hija como en el caso tuyo. Pero es que mira, Alejo, que vos lo decís, y es que cuando yo sobrepaso ese miedo, pues y sobrepasarlo es como que estoy como como que hay un río y yo voy a cruzar, ¿cierto? Digamos que el río es el miedo y estoy ahí en ese límite. Cuando yo me lanzo con amor, con decisión, con confianza, logro pasar, ¿cierto? Logro llegar al otro lugar y llamémoslo pues entonces en este caso valentía. Eh, y qué es más, o sea, ¿qué es eso? Es reconocer el amor que hay en mí, ¿sí? Reconocer la confianza que hay en mí para poder dar ese salto de fe, porque es que eso es un salto de fe. O sea, confiar y ser valiente es un acto de fe. Primero en uno y luego en el otro o en los otros, en la situación, en la vida. Mucha gente hay en este momento que tiene dificultades de pareja, o que tiene dificultades con su trabajo, o que simplemente no sabe qué hacer porque lo que está haciendo no le produce placer suficiente, no está allí la pasión. Y yo sé que en algún momento todos vamos pasando por ese tipo de circunstancias y seguramente tú tampoco has sido la excepción. ¿Ha habido algún momento donde tú digas, en este momento tuve que recurrir a mi valentía, por ejemplo, en el aspecto personal, de pareja, de hogar, de trabajo, de cambio de rutina, de cosas de esas que tú digas, esto para mí fue revelador y jamás pensé que fuera a llegar allá?
Sí, Y se puede contar, ¿no? varias cosas. Sí, sí, sí. Pues la primera de ellas, la separación, ¿cierto? Fue un acto valiente, eh, dejar ir, porque no fue una decisión que yo hubiera querido. Sin embargo, creo que fue un proceso y en ese proceso atravesé miedo, atravesé tristeza. Digamos que fue un mar de emociones que al final pude pasar, ¿cierto? Pasé y crucé el río y me siento profundamente feliz con lo que hoy Angélica es después de ese momento. Eso para mí es grande, porque yo sí te puedo decir, soy una antes y otra después. Ok. Eso, Y eso, sí. eso digamos como una primera situación. Y creo que otro acto valiente que también pues va ahí ligado, pero es como ahí en la pareja es como dejar ir y ya, o sea, ya, se corta y bien. Pero cuando tú tienes que dejar ir a un hijo, eso es un acto también de valentía, creo yo, ¿cierto? El año pasado Isabela me dijo, ma, no voy a vivir más con vos, voy a vivir con mi papá. Dolió, por supuesto que dolió, totalmente, totalmente. Pero creo que es también un acto valiente decir, ok, pues Tienes vamos razón. a seguir juntas y vamos a seguir bien. Tú en otro lado y yo en otro lugar, ¿cierto? Creo que eso a mí me ha dejado un aprendizaje inmenso y es que eh, nosotros tenemos que permitirnos sentir primero cualquier sentimiento, cualquier emoción que llegue, hay que sentirla y que atraviese nuestro cuerpo para que podamos digerirla. Y segundo, confiar que efectivamente todo va a estar bien. Y tercero, es que la valentía también es como menguar los egos, porque a veces nos creemos muy valientes, pero es el ego el que está ahí piloteando, ¿cierto? Y no, la valentía es un acto de amor. Qué bien, ahí estás tocando algo que yo considero fundamental. El valiente tiene derecho a pedir ayuda. El valiente tiene derecho a decir, hey, levanto la mano, help, ¿sí? El valiente tiene derecho a equivocarse. El valiente tiene derecho a no tener que pensar que es un superhumano, sino que en un momento determinado es tan vulnerable como cualquiera y que precisamente al reconocer esa vulnerabilidad logra avanzar y encontrar allí la fortaleza interior. Entonces yo creo que eso empieza a ser algo también muy revelador de lo que estás mencionando allí. Eso me encanta. Ujú. Sí, Alejo. Pues creo que esas son como esas cosas. Ahora, que hay limitantes, sí. También creo que hay posibilitadores, y lo hablábamos ahorita. Un posibilitador de la valentía es reconocer los errores. Cada vez que tú te enfrentas, te atreves, dices, bueno, esto no lo quiero, ¿sí? Y con gallardía uno dice, no, no quiero, ¿cierto? A veces uno llega a una época en la vida donde ya no le da miedo decir no. Antes uno decía sí siempre, pero ya no, ya uno dice, pues no, no me interesa, o sea, no me interesa, no porque no me interese lo que el otro está pensando, sino porque es lo que yo quiero y con lo que yo resueno. Entonces, digo no, con tranquilidad. Y eso también son actos de valentía. Entonces, reconocer esa posibilidad, reconocernos en los errores, reconocernos y atrevernos también a hacer cosas, es posibilitar actos valientes en nosotros que hay que menguar esos limitantes y para mí el mayor limitante es el miedo y también los pensamientos. Tú lo decías también ahora y es pensamos y pensamos y rumiamos y nos decimos a nosotros muchas mentiras o muchas cosas que de pronto no son. No soy capaz, no voy a hacerlo, no soy lo suficiente, ¿sí?
y nuestros pensamientos vienen acompañados de unos paradigmas y de una forma en la que vemos el mundo. Entonces hay que empezar a transformar esa manera de ver el mundo y Ajá. a ponernos unas gafitas distintas de otros colores para comenzar a hacer esa transformación y entender que el paradigma no me define, ¿cierto? Que ese pensamiento no me define, que lo que me define es lo que siento y el corazón es lo que me está diciendo cuál es el camino. Claro, claro. Y eso también me parece muy valioso. Miren, aquí estamos hablando de situaciones de la vida cotidiana. Fíjense que no estamos hablando de grandísimas cosas ni de hechos pues como fuera de lo corriente. Es lo que nos ocurre a todos nosotros como seres humanos. Ahí ya empieza a ocurrir algo fantástico en la valentía, es reconocernos eso como simplemente seres humanos con fortalezas, con vulnerabilidades, con momentos de angustia, de depresión, de ansiedad, pero por supuesto con sueños, con expectativas, con muchas proyecciones que se pueden quedar en el camino si nosotros no nos atrevemos a enfrentar todas estas cosas. Y por eso, yo ahí los voy saludando a poquiticos, y por eso entonces a mí me encanta que transmitan aquí sus inquietudes y si alguien quiere mencionar algo especial con respecto a la valentía, porque en verdad esto de la valentía surge como un tema que no pareciera que uno tuviera muy en cuenta, o por lo menos no es la primera palabra que se venga a la cabeza muy cotidianamente. Sin embargo, miren la importancia que esto tiene, porque esto va a derivar en que sin duda cambiemos el rumbo de nuestras vidas y que podemos ver con otra óptica las cosas. Ahí, cuando cambia esa posición del observador, yo creo que hay cosas que se empiezan a ocurrir dentro de esa magia que mencionabas al principio. Entonces ya vemos cosas. Hay botones de anclaje, hay la posibilidad de reconocerse vulnerables, hay la posibilidad de pedir ayuda, hay la posibilidad de equivocarse y dentro de todas esas cosas, yo creo que hay una muy importante que es renunciar a la aprobación. ¿Qué me puedes decir eso? Hoy por aquí estamos, Jaiber Pérez, qué bueno saludarte, hombre, qué maravilla. Ese es otro valiente. Después hablaremos de eso, Jaiber. Entonces, ¿qué nos dices? Renunciar a la aprobación, sí, es que no tenemos que gustarle a todo el mundo. O sea, es decir, no tenemos por qué estar en búsqueda de la aprobación de otros. Siempre, no. Hay que buscar, es nuestra aprobación. Y mira, o sea, aquí traigo como el ejemplo de esta chica, la Malala, que ganó el Premio Nobel de Paz a los 17 años. ¿Qué pasó en ella? ¿Qué pasó en su vida? Después de ser avaliada en el 2012 por, por sus creencias, por su convicción, digamos, rechazar esas cosas tan duras contra las mujeres y contra la educación de las mujeres, ella tomó la determinación de sobrepasar ese miedo, probablemente no era muy aprobada por muchos, y sin embargo, ¿qué hizo? O sea, fue con lo que sentía, ella se conectó con su valor, con su virtud, con lo que querían realmente hacer y, y es el Nobel de Paz, o sea, fue Nobel de Paz para, como que, ayudando a niños, enseñándoles, conectándose con su propósito. Entonces yo creo que no existe es decir, existe la aprobación de cada uno de nosotros. Y si yo me apruebo, seguro que el otro me va a aprobar. Claro, Pero no claro. es esa búsqueda de la aprobación afuera, es la aprobación adentro. Tú dijiste algo clave, hacer cosas que yo quiero que pasen. Es decir, no esperar a que la vida nos suceda, sino hacer que precisamente nosotros le sucedamos también a la vida y que nosotros seamos los actores principales para que precisamente se vaya despejando ese escenario y eso implica decisión, determinación, disciplina, deseo, las 4D como yo las llamo, y de esa manera yo creo que podemos llegar a cosas supremamente grandes, pero eso implica también un procedimiento o algo que ocurre a nivel interior. Yo puedo decirte, por ejemplo, que muchos de esos miedos están anclados en la amígdala a nivel cerebral y en una estructura que se llama el hipocampo, y el hipocampo pues normalmente graba muchas de las escenas que vivimos anteriormente, pero que no necesariamente van a marcar el futuro en cuanto a que si esto ocurrió
entonces el proceso va a continuar siendo igual. Tal vez ese es el desafío y tal vez entonces, pregunta, la valentía requiere mucho de creatividad, de cambiar la posición del observador o no. Permanentemente, permanentemente, Alejo. O sea, yo creo que si vemos, o sea, si estamos en constante transformación y todos los días somos distintos, porque todos los días en realidad somos diferentes de alguna manera, necesitamos ser creativos e inventarnos cosas nuevas siempre, siempre. O sea, ¿qué cosa voy a hacer hoy distinta? ¿Qué cosa voy a aprender hoy diferente? Al final del día, pues, ¿con qué me quedo, cierto? ¿Qué aprendí? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué dejé en el otro? ¿Qué cosas dejé a un lado? ¿O qué cosas definitivamente todavía me cuestan también? Mira qué bonito esto que nos está escribiendo Orozco aquí, Orozco 8209. El mirar detenidamente lo que tienes enfrente y aceptar lo que te ofrece, no tratar de que tu orgullo te diga qué es. Doblegar el orgullo es una de las cosas más valientes que yo creo que podemos hacer en la vida, ¿o no? Sí, sí, porque es abrazar el ego. O sea, es como decirle, venga, vamos a ser amigos y vamos a continuar este camino juntos. O sea, el orgullo, pues por supuesto es necesario en algunos momentos, pero cuando lo extrapolamos y lo utilizamos más de la cuenta, no es un buen compañero, no es un buen amigo. La humildad, sobre todo, nos permite como, es como que si abriera un espectro en nosotros, ¿cierto? Y como que se ampliara esas posibilidades siendo humildes. Uno conoce las personas humildes que alcanzan y que logran muchas cosas. Y uno dice, pero ve, tan sencillo, ¿cierto? Como, ve, ahí, como decimos nosotros, pues con nadito de perro, pero logran tantas cosas tan bonitas, impactar tantas personas, logran hacer transformaciones tan llenas de vida y tan llenas de magia que es mucho más gratificante que el orgullo y el poder esas ínfulas, digámoslo así. Vas soltando palabritas maravillosas, humildad, de eso recientemente hablamos en uno de estos lives y en uno de los escritos que colocamos a través de este portal. Y a mí me encanta eso, volver a lo más elemental, a lo simple, a reconocer que, insisto, en cualquier momento nos podemos doblegar y eso no es un acto de cobardía, al contrario, es un acto de mucha valentía reconocer que en un momento determinado necesitamos ayuda, necesitamos acercarnos a un hombro que aguante ahí nuestras lágrimas y nuestras lamentaciones y todas estas cosas, pero por supuesto también actuar. Y para actuar es necesario que una zona de la corteza prefrontal esté completamente activa, porque es la que toma las decisiones, es la que toma las determinaciones y eso implica también algo muy importante que yo quisiera que nos ampliaras un poquito, Angélica, y es que siempre en esas decisiones, en esos actos que como te digo el prefrontal nos ayuda a tomar, hay algo fundamental que está allí inscrito y es la necesidad de proyectarse, es decir, de no quedarse atrás con vivencias que ya tuvimos, de no quedarse en lo que nos limitó en un momento, sino de la posibilidad de ver un poco más allá de las apariencias. Eso es la transapariencia, ir más allá de las apariencias. Y entonces cuando se activa esa corteza y ya tomamos decisiones, creo que cosas por venir muy grandes están ahí esperando a que demos ese pasito. Total. Es decir, en la experiencia que les contaba de que yo dije, bueno, ya, yo no voy a tener miedo. Yo empecé a ver en mi vida cosas muy mágicas, ¿cierto? Eh, un trabajo que disfrutaba más, eh, un- una, unas posibilidades de crear. Yo misma me sentía mucho más creativa, haciendo muchas más cosas. Entonces,
o sea, la determinación de comenzar y hacer ejercicio y ser juiciosa en eso, pues de tener una disciplina, de uno decir, bueno, lograr lo que quiero y realmente verlo tangible, ¿cierto? Eso es muy mágico, es que es muy lleno es una cosa muy mágica. Cuando uno reconoce que atravesó por un mar de lágrimas y duro y unas situaciones difíciles, pero que ya pasó. Cuando ves eso, me dice, gracias a Dios pasé esto y lo viví, porque ahí Sí, también se reconoce que puedo hacer cosas diferentes y en ese hacer yo también voy siendo ejemplo para los otros. claro, claro. Sí, yo creo que, mira, ahí está Liz Hernández que estuvo con nosotros la semana anterior y que nos dio testimonios de cosas muy bellas que ella decidió también y eso implicó también valentía, sin duda que sí. Yo creo que de alguna forma esto nos está enseñando una cosa que también me parece crucial y es que la valentía puede ser aprendida. Hay gente que dice, no, es que a lo mejor yo no tengo los genes de la valentía. ¿Tú qué piensas de esa afirmación que estoy diciendo en este momento? Es posible aprender, mejor dicho, diseñar la valentía y aprender de ella. Sí, total, porque lo que les decía, es como si fuera un botoncito, entonces todos venimos con con esa, Con este con chip. la valentía, con el chip, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que activarlo, tengo que prenderlo, entonces yo lo prendo, puede que no sea como muy intenso y no sea muy fuerte, entonces, ¿cómo lo intensifico? ¿Cómo aumento ese, ese, esa valentía? Con cada pequeño acto valiente que yo haga, ¿cierto? Entonces, cada vez que digo no, cada vez que digo sí, cada vez que tomo una decisión, se van convirtiendo en pequeños actos valientes. Y el conjunto y la suma de esos pequeños éxitos o pequeños actos valientes me va a permitir entrenar mi mente, entrenar mi cuerpo y que la valentía ya esté así brillando como una luz inmensamente mágica. La renuncia puede ser un acto de valentía. Sí, absolutamente. Renunciar a algo, renunciar a un trabajo, renunciar a una persona, renunciar a unos amigos o a un amigo, eh, renunciar a un hábito. Es un acto valiente porque implica una determinación y una fuerza interior inmensa, Alejo. O sea, eh, hay que primero tomar la decisión. O sea, yo creo que primero lo que hablábamos ahorita al inicio, mirarnos dónde estamos parados, cuál es el observador que estamos teniendo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Estamos desde una posición de víctima o estamos desde una posición de, bueno, aquí voy con todo, ¿cierto? Con la maleta de los miedos y demás, pero vamos con toda. Primero eso. Segundo, decir, ok, entonces estoy en víctima, entonces me voy a pasar para acá, ¿sí? Y cuando ya esté en una posición de, bueno, me quiero atrever, es qué acciones voy a hacer para salir de allí, ¿cierto? Para decir, voy a sobrepasar esto. Cuando Isabela mm, dijo, no quiero vivir más contigo, literal te cuento, lloré 3 días seguidos, pero también hice un pare y dije, bueno, no, ¿cierto? O sea, primero, va a ser mi hija siempre, siempre va a ser mi hija. Segundo, esto iba a pasar, en cualquier momento iba a pasar. No era el momento que yo quería en ese momento, no era el momento, pero iba a pasar. No era como yo lo quería, sí, tal vez, pero así tenía que ser. ¿Para qué? Para ella y para mí. Entonces dije, ok, listo. Entonces, ¿qué sigue de ahora en adelante para Angélica? Disfrutarse de ella, hacer cosas para ella,
recordar lo que le gusta, entonces volver a mi esencia, a cantar. Yo hacía rato no cantaba, entonces volví a cantar, volví a estar en mí, ¿cierto? Eh, salir, disfrutar con amigas, disfrutarme la vida. Tal vez eso era lo que yo necesitaba. Eso es un acto valiente. Entonces, mira, es el conjunto de pequeñas cositas que uno va haciendo, pero necesariamente tiene que ir acompañado de una decisión. Qué bien, eso me parece fundamental. Y vete preparando porque te voy a poner a cantar. Y eso sería un acto de valentía tremendamente grande, qué maravilla. Sí. Hay una inquietud que yo tengo y es, ¿en qué sentido va esta afirmación? ¿Según cómo vemos el mundo, nos vemos nosotros? ¿O según cómo nos vemos nosotros, vemos el mundo? ¿Tú qué crees? Ay, yo creo que es un poquito de las dos. Es un poquito de las dos. O sea, vemos el mundo como nos enseñaron a verlo. ¿Quiénes nos enseñaron a verlo? Nuestra familia, la escuela, la sociedad, ¿cierto? Pero Y eso también, bueno, implicaría, perdóname, que según eso también tengamos que renunciar a paradigmas que nos crearon en un acto valiente. total, total, porque a veces con todo el amor del mundo y la gente, o sea, las familias todas nos equivocamos, pero hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Entonces, cuando yo ya puedo decir, ok, esto no está resonando conmigo, yo puedo tomar decisiones y puedo hacer cosas distintas y puedo cambiar esos lentes y puedo cambiar el lente como veo el mundo. Entonces, creo que es un poquito de ambos. Al principio sí yo veo el mundo como me lo enseñaron a ver, pero también tengo la posibilidad de verlo como lo quiero ver. Bien. Bien, también otra cosa que es muy importante y es que nos criaron con unos valores, con unos principios que considero yo por momentos son absolutamente innegociables. Y yo creo que un acto de valentía es también preservar esos valores, a veces en contra de la corriente, a veces teniendo que navegar contra la marea. Y por supuesto, por momentos eso resulta muy fatigante. ¿Qué hacer en ese momento cuando pucha, ya la fatiga está que nos vence y estamos que nos entregamos ahí? Si vieras como se te puso un corazoncito en todos los ojos de lo que están poniendo aquí, me encantó. Eso no debe ser al azar. Qué bien. Entonces, eso que te preguntaba, ¿qué hacer? Alejo, sí, hay momentos difíciles y ahí es reconocer, hacer creo que una pausa, reconocer, respirar y decir sí. O sea, esto son mis principios, son mis valores y no negocio esto. Uh -huh. Porque los principios y los valores de cada uno no se negocian. Ahí es también tomar decisiones valientemente de decir, o me retiro, o me quedo, o pongo mi posición, ¿sí? Pero eso es innegociable. Y en esos momentos de cansancio, yo creo que lo principal es hacer un alto, o sea, parar, respirar, darse como una pausa, pensar muy bien, tramitarlo por el cuerpo y que pase por nuestro cuerpo y decir, ok, esto no lo negocio y ya. Qué bien. Hoy venía, precisamente tomé un taxi, camino al consultorio, y me encantó porque esa persona que me recogió, un tipo joven, 31 años, me decía, ¿qué quiere escuchar? ¿Qué música quiere que le ponga? Gracias por permitirme hacer esta carrera. Estoy muy contento de poder servirle. Yo era, wow, yo ¿dónde me monté? ¿Esto qué flota es? Yo decía, bueno, el caso es que me contó un poquito su historia, muy resumida, para que vayamos viendo estos actos de valentía y cómo nos van guiando de por allá arriba, yo creo. Y me decía, hombre, vea, a mí se me aparecieron el diablo y ese ser especial que vivía allá arriba, me decía. Porque uno me dijo, venga, ¿por qué no se compra este carro? Yo llevaba 10 años conduciendo para otros y me dijo, venga, ¿por qué no se compra este carro? Hágalo para usted. Y le ofreció un carro súper especial y no sé qué, pero eso implicaba de pronto meterse en algunos negocios que como que no, ¿sí? Y que él decía, aquí puedo conseguir plata, pero señor,
como decía Carlos Mario el del Águila Descalza, iluminame Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me iluminó, marica. Y él dice, en ese momento alguien más me llamó y me dijo, no, venga, le tengo algo especial, pero lo va a tener que trabajar un poco más. ¿Usted qué cree? Pues tomó la segunda decisión y me dice, nunca me había sentido tan feliz. A veces los espejismos que nos pintan allá afuera nos pueden hacer que perdamos el rumbo, pero yo creo que si nos afianzamos en esos valores, en esos principios, en esas virtudes, esa valentía está garantizada, ¿no crees? Sí, Alejo, ¿y sabes por qué? Yo creo que esos valores y esas virtudes están conectados con nuestra intuición y con el amor y con el corazón. Entonces, A sea eso me cual sea, encantó. sean cuales sean nuestras virtudes, nuestros valores, nuestros principios, no importa cuáles, si están conectados con esto que tenemos aquí adentro, eh, nada malo puede pasar, o sea, nada malo nos va a pasar. Efectivamente, si actuamos de forma congruente, es decir, si estamos conectados y actuamos frente a lo que este nos habla, porque es que el corazón nos habla. ¿Qué tal si vamos resumiendo un poquito, porque hemos dicho cosas muy importantes aquí? Me encanta cómo lo has hecho, porque lo hemos hecho de una manera simple, espontánea, tranquila, fluida, y eso me encanta. Yo sé que esta vieja estaba, ¿yo qué voy a hacer? Y me encanta, y me encanta. Además, yo me las gozo cuando me digo, no, por aquí estoy estudiando, yo gozaba, yo créanme que gozaba, porque se me despierta el diablotín que yo tengo en el interior y le digo, te voy a exprimir. Y eso me parece muy especial. Pero ¿qué tal si vamos llegando, por ejemplo, y damos 5 palabritas claves en un acto de valentía? Decisión, Una, reconocimiento, ¿cuál, perdón? reconocimiento, Bien, atreverse, amor, amor y compasión. decisión, reconocimiento, atreverse, amor y compasión. ¡Wow! Mejor dicho, hiciste un tratado completo en 5 palabras. Eso me encanta. Eso me encanta porque yo creo que ahí está resumida toda esta conversación que hemos tenido, y que yo creo que si ponemos de verdad de frente y además decidimos asumir lo que nos toca dentro de ese plan mayor, creo que esas 5 claves que nos acaba de decir Angélica están absolutamente garantizadas. Y entonces, como va estando eso garantizado, yo necesito satisfacer mi ego. Y entonces, no, de verdad que hay algo que me está gritando por aquí, dile que cante, dile que cante. Sí, Entonces, como me en serio, reconozco vamos a vulnerable, cantar. pero espérate, porque para que nos cantes, yo sí tengo que volver a desactivar los comentarios, que te vean con toda la plenitud. Además, porque yo sé, de verdad que ahí sí les confieso que esto lo conozco yo un poquito de Angélica. Yo sé la importancia que ha tenido para ella la música, la capacidad de expresarse a través del canto. Yo sé que ese ha sido también uno de sus grandes sueños, y a fe que lo ha ido cumpliendo poco a poco, ¿no? Entonces, qué Sí. rico que nos compartas esa faceta tuya también. Bueno, voy a Esto no hacer un, estaba en el libreto. no, eso no estaba. Me voy a atrever y voy a hacer un acto de fe en mí. Bueno, les voy a compartir un poquito una canción que últimamente pues la he escuchado bastante, no es muy conocida, pero me parece muy linda. Entonces, bueno, Jesús, María y José. Ah, Se bueno, vas llama- a cantar con ellos. sí, sí, se llama Háblame y es de Camila Pérez. Ok. Entonces dice un poquito así. Háblame de miedos, háblame de sueños por cumplir, háblame de versos, de los sueños que están por venir. Toma mi mano, siente mi piel, júrame en vano que estarás bien, pero háblame. Tómate tu tiempo, que hoy vengo con ganas de escuchar
cada sentimiento que tanto has tratado de ignorar. Corta los hilos de tu silencio, haz un asilo de tu prisión, pero háblame. Ya. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Eso me encantó, me encantó, me encantó. Extraordinaria voz, que esa sí no me la sospechaba. Pero además me encantó mi acto de valentía, además de casi que impertinencia de pedirte que nos cantaras. ¡Qué maravilla! Espectacular, nos dice aquí Beatriz Betancourt. Y sí, aquí va, mejor dicho, An Star Be Born. Nace una estrella en este momento, qué maravilla, me encanta, me encanta. Miren, yo creo que es esto, lo que acaba de hacer Angélica es un verdadero acto de valentía, además porque de verdad ni siquiera lo hablamos previamente. Yo creo que Angélica jamás pensó que yo fuera a hacer esto de tirarla al charco de esta manera. Seguramente ahora que colguemos me va a insultar, pero maravilloso. Y yo sé que esto queda muy bien en este momento y yo creo que solamente este acto de valentía se puede hacerse de una fuerza impulsora que es el amor. Y esa fuerza impulsora que te lleva a compartir esas canciones. Por cierto, una letra bien bonita, me vas a tener que compartir esa autora porque no la conozco y me encantó lo que decía en ese pedacito que nos interpretaste. Sí, Angélica, cuando lo bueno es bueno, no dura mucho y entonces se nos pasa el tiempo volando y ya volando. vamos llegando casi a este final de este primer encuentro, así lo voy a bautizar, Ok. porque seguramente habrá muchas más. Y qué rico que de verdad quede en la gente un mensaje de esperanza, un mensaje de que se puede, un mensaje de que por más que estemos, como mucha gente me dice, en la inmunda, podemos salir de ahí y podemos desarrollar esa valentía. ¿Qué decimos para terminar? ¿Qué decimos? Que mirémonos con compasión, que mirémonos con fe, que tengamos confianza en nosotros y que, o sea, ese acto, esos actos de amor tienen que primero pasar por nosotros mismos para que pueda transmitirse y transformarse en actos valientes. Yo creo que no hay nada más valiente que el amor, Alejo, no hay nada más valiente que el amor. Y si somos amorosos con nosotros, pues vamos a ser amorosos con los otros y valientes. Qué bonito eso. Si alguien te quiere seguir, ¿dónde te busca? Ay, ahí yo creo que está mi perfil angelical, es que no me Sí, claro, cuando yo te invito no lo veo allá arriba, entonces, claro. Angelicala-longas-a. Perfecto, maravilloso. De verdad, te agradezco infinitamente que hayas compartido con nosotros este espacio. Qué bueno que hayamos hablado de eso, desde el corazón. Qué bueno que hayamos hablado desde la experiencia propia. Qué bueno que hayamos hablado desde la cotidianidad y no desde una cantidad de cátedra de cosas que suenan muy rimbombantes, pero que finalmente son palabras que se las lleva el viento. Yo creo que cuando el corazón es el que habla, cuando esa canción que interpretas te la dicta el corazón, todo lo demás está condenado a estar bien. De verdad, muy, 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 muy especial y bueno, nos estaremos viendo, ¿sí? No, a ti, muchas gracias, Alejo. Un abrazo gigante. Te quiero mucho. Muchas gracias. Contagioso. Chao. Muchas Bueno, gracias. chao a todos. Nos vemos el Chao. lunes próximo, nuevamente 6:30 de la tarde. Esa vez estaré yo. Les recuerdo nuevamente que el 30 de este mes en el Auditorio Gold, cuarto piso, en este edificio Square, donde yo tengo mi consultorio en Medellín. El 30 tenemos una charla muy especial, el coraje de ser feliz. Y desde ya la invitación para que nos acompañen, simplemente inscribirse con mi asistente Melissa en el 310-654-4010 o 604-423-7679. Por fin los dije sin titubear. Pero esto ya es otro acto de valentía. Nos vemos y el 31 también en Llano Grande, para quienes estén en ese sector que hemos decidido volver a retomar eso que hacíamos antes de la pandemia,
y ya hicimos una primera charla sobre los chakras. También vamos a tener una charla muy, muy especial, así que los invito a que se vayan inscribiendo. Chao, chao, feliz noche para todos, disfruten, descansen, es una orden médica. Chao, chao. Chao.